Muy buenas noches para todas. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda sesión de la estrategia Aprendiendo con mi tutor del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera de la UNAD. Hoy he preparado unas diapositivas para ustedes y vamos a realizar un ejercicio de aplicación de conocimientos pues de este paso número 2 y del anterior relacionado con una empresa de manufactura. Yo les voy a compartir el enlace para que lo descarguen. Ustedes lo desarrollan y pues resolvemos ahí las dudas que tengan, ¿sí? Voy entonces primeramente a mostrar las diapositivas sobre estado de fuentes y usos, ¿sí? o de aplicaciones y fuentes de recursos, la generación interna de fondos o GIF, el equilibrio financiero, muy importante, y el proceso para realizar un pronóstico de estados financieros. Voy a compartir pantalla. Ok. ¿Me confirman si ya observan ampliada la diapositiva inicial? Sí, señor. Ok, perfecto. Excelente. Bueno, vamos a hacer como yo les había comentado anteriormente. Yo leo unas diapositivas y ustedes por favor me ayudan leyendo los demás. Por favor me ayuda leyendo, Jessica, esta primera diapositiva. Sí, señor. Estado de fuentes y aplicación de fondos. Dice, el estado de fuente y aplicación de fondos, EFAF, o estado de fuentes y usos de recursos, es un estado financiero que muestra de dónde provinieron y en qué se utilizaron los recursos económicos que la empresa tuvo disponibles durante un periodo determinado. Es decir, muestra cuáles son las fuentes de recursos a las que la administración recurrió durante un periodo determinado y la forma como estos recursos fueron utilizados o aplicados en las diferentes alternativas asociadas con la actividad del negocio. En resumen, ¿qué se hizo con los recursos que la empresa tuvo disponibles durante el periodo y la forma como se obtuvieron? Con frecuencia se tiende a confundir el movimiento de fondos con el movimiento de efectivo, y esto es un error. El término fondos debe entenderse como los recursos económicos que están disponibles para que la empresa lleve a cabo sus operaciones, donde el efectivo es de hecho uno de esos recursos. Por lo tanto, un movimiento de fondos puede o no implicar un movimiento de efectivo. Por ejemplo, pagar una deuda entregando un terreno o pagar dividendos en acciones son operaciones en las que no hay movimiento de efectivo, aunque sí implican un movimiento de recursos que necesariamente afecta la situación financiera de la empresa. El objetivo del PAF o del F es ayudar a evaluar la calidad de las decisiones gerenciales. Muchos empresarios y gerentes se olvidan de la importancia que tiene saber cómo transitan los recursos económicos de la empresa, es decir, cómo terminan siendo aplicadas a las diferentes actividades que en ellas se desarrollan. Las fuentes de fondo a las que la empresa puede recurrir para financiar sus operaciones son aportes de capital, préstamos, desinversiones y generación interna de fondos, GIF. El hecho de que el balance general solo muestre los valores de las diferentes cuentas del activo, pasivo y patrimonio en el último día del periodo contable le dan un carácter estático que le impide analizar un aspecto fundamental de las finanzas en las empresas: el impacto de las decisiones de inversión, financiación y dividendos que tuvieron sobre el flujo de caja y en general sobre la estabilidad financiera de las empresas. Aunque el estado de fuentes y aplicación de fondos y el estado de flujo de efectivo apuntan a llenar este vacío. La dificultad de entendimiento que para muchos gerentes implica su poca amigabilidad obliga a la adaptación de estos dos estados financieros a los conceptos de inductores de valor que se detallan a continuación.
Excelente, muchas gracias, Jessica. Entonces estamos viendo que el movimiento de fondos, ¿sí?, es diferente ¿de qué? Del movimiento efectivo, ¿cierto? Y como el ejemplo bien claro lo dice, si por ejemplo se va a pagar con simplemente con acciones, ¿cierto? Se va a saldar una deuda con acciones, pues eso es un movimiento de recursos, pero no efectivo, ¿sí? La caja pues no está ahí involucrada, ¿cierto? Bueno. EFE, ¿qué creen ustedes que significa estas tres letras? El estado de flujos de efectivo. Exacto, muy bien, eso es correcto. Ujú. Bueno, sigamos entonces. Vanessa, por favor, colabore leyendo esta diapositiva. Generación interna de fondos. Sí, señor. Son los recursos propios de la empresa. Es la fuente más importante ya que representan los fondos que directamente se producen en la operación del negocio y da la pauta para evaluar las posibilidades a largo plazo de la empresa asociadas principalmente con el crecimiento, el de reparto de dividendos y el pago de la deuda financiera. La GIF, o sea, la generación interna de fondos, es un valor que se descifra a partir del estado de resultados, sumándole o restándole la utilidad neta a las partidas que no implican ni implicarán movimiento de caja. Por lo tanto, se suman gastos de depreciación, amortización de activos diferidos, provisiones para protección de activos y pérdida en venta de activos, que son los más comunes. Se restan las ganancias en ventas de activos e ingresos diferidos, que son las partidas más comunes de encontrar en los estados financieros de las empresas. Resumiendo, igual utilidad neta del periodo más depreciaciones del periodo, más amortizaciones de activos diferidos del periodo, más provisiones para protección de activos, más pérdida en venta de activos, menos ganancia en venta de activos, menos ingresos diferidos, da igual a la generación interna de fondos. Este recurso es clave ya que puede determinar el crecimiento a largo plazo de la empresa y es propicio para medir el rendimiento esperado por los asociados mediante la distribución de utilidades. Excelente, muchas gracias. Bueno, recuerden que en la guía de actividades les piden calcular esto, la generación interna de fondos, ¿cierto? Entonces, pues ya tienen allí la fórmula para poder calcularlo. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta. Obviamente, a veces, pues, si no hay venta de activos, pues, ¿cierto? Si no venden ningún activo, pues no hay ninguna ganancia en venta de activos. Pues la dejan en blanco, ¿cierto? Aquí viene un ejemplo. Suponga el caso de una persona que compró un camión para transporte de carga al principio del año por 100 millones y le realiza adaptaciones necesarias para la actividad por 3 millones, que se espera que sean útiles por 3 años. Todos los días, después de prestar los servicios con el vehículo y una vez cubiertos todos los gastos que su operación implica, o sea, lo que tiene que ver con los desembolsos para pagar la gasolina, el cambio de aceite, los repuestos, etcétera, esta persona depositaba el dinero que le quedaba como remanente en una cuenta de una entidad financiera. Al final del año retira todos los ahorros y se encuentra con que tiene disponibles 45 millones. Si el transportador llevara la contabilidad de su negocio acorde con las normas y principios generalmente aceptados, uno se pregunta cuál sería el valor de la utilidad neta durante el primer año. Entonces, la utilidad se calcularía así. No sé realmente cuáles eran los ingresos totales en efectivo ni los egresos en efectivo. Lo que sí es cierto es que le quedaron 45 millones, ahí donde dice disponible en efectivo, ¿cierto? Menos los 20 millones de depreciación del periodo, porque acuérdense que como es un vehículo, 5 años de vida útil dividido entre 5, pues en línea recta nos da 20 millones por año, ¿cierto? Obviamente eso no es una salida de dinero, es un menor valor del activo. Y menos 1 millón por amortización del seguro del primer año, ¿sí? La utilidad neta entonces serían 24 millones. Ahí pues, se muestra lo que acabo de mencionar. El 20% del vehículo corresponde a la depreciación del primer año. La amortización de las mejoras sería 1 millón anual, ¿sí? Ya que se espera que sean útiles por 3 años. ¿Sí?
entonces espera un momento, ese millón no es del seguro, qué pena. Estas son de las mejoras, ¿cierto? Amortización de las mejoras. Y bueno, para simplificar los cálculos, pero no vamos a considerar el pago de impuestos. Análisis. A pesar de que el estado de resultados muestra una utilidad de 24 millones, ¿sí? Uno se pregunta cuánto dinero le ha quedado disponible al transportador para otros propósitos. Por ejemplo, para pagar o dar la cuota inicial para otro camión, o también para cubrir la deuda del actual vehículo, si lo compró a crédito, etcétera. Evidentemente le han quedado esos 45 millones y eso es lo que se denomina generación interna de fondos. O sea, a la utilidad neta de esos 24 millones, ¿sí? Le sumamos ese gasto de prestación de 20 millones, ¿sí? Más la amortización de esas mejoras, ¿sí? Y que se defirieron por 1 millón, ¿cierto? Y eso nos da los 45 millones. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un ejemplo claro de cómo interpretar esos movimientos de dinero y cómo reflejarlos allí en ese, pues bastante básico estado de resultados, ¿cierto? Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? No, señor. No, señor. Ok, excelente. Equilibrio financiero, este tema es muy importante. ¿Quién me ayuda por favor leyéndolo? Lorena, por ejemplo. Equilibrio financiero. Una empresa se encuentra en equilibrio financiero cuando es capaz de funcionar y crecer con estabilidad. Para ello se requiere cumplir con dos condiciones. Primero, recursos suficientes para financiar las inversiones requeridas, tanto activos fijos como activos circulantes, para cumplir con su actividad económica como para cumplir con sus compromisos. De acuerdo con los objetivos establecidos por la gerencia. Segunda, contar con una estructura financiera adecuada a la estructura de inversiones, de forma tal que los ingresos generados por las ventas sean suficientes para cubrir los desembolsos que van originando los pasivos que las están financiando. También se requiere calcular y analizar el ciclo de efectivo y ciclo de operación de la empresa para garantizar un funcionamiento estable de la empresa. Aunque no existe un modelo de balance ideal, ya que su estructura depende de muchas variables, como por ejemplo la competencia, el sector económico, tipo de producto, tipo de tecnología, entre otros. Se plantean las siguientes normas para conseguir un equilibrio financiero óptimo. Primero, activo no corriente debe estar financiado por capitales permanentes. Significa que el activo no corriente debe ser menor que los recursos permanentes. Ello garantiza que no se ponga en peligro la estabilidad de la empresa. Los activos no corrientes son los bienes, ya sea tangible o intangible, que no pueden convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Perfecto, muchas gracias, Lorena. A ver, yo le pregunto a todas, ¿el activo no corriente qué es? Una cuenta que lo dice todo. El activo no corriente en una empresa comercializadora, el mayor peso lo tiene ¿qué cuenta? El activo fijo, ¿cierto? La propia planta, No entendí, ¿qué? propia planta y equipo. Eso, propiedad planta de equipo o activo fijo. Perfecto. Entonces miren bien claro lo que dice. El activo no corriente, o sea, el activo fijo, debe ser menor que los recursos permanentes. ¿Se acuerdan qué son los recursos permanentes? Que vimos la anterior sesión. ¿Es la suma de qué? En la explicación sobre pues la otra forma de calcular las necesidades necesidades operativas de fondos.
No, perdón, de calcular las necesidades operativas de fondos, no, qué pena. La otra forma de calcular el capital, ¿qué? El capital de trabajo, capital neto de trabajo. ¿No? Recursos permanentes es la suma de dos cuentas. El pasivo a largo plazo y el patrimonio neto. Esos son los recursos permanentes, ¿sí? Que son los que están al lado derecho, ¿sí? Del balance general. Son los que financian el lado izquierdo, que son los activos, ¿cierto? Entonces, muy importante, los activos no corrientes, o sea, los activos fijos, deben estar financiados con capitales permanentes, ¿sí? O sea, con esos recursos permanentes. O sea, con pasivo a largo plazo y con patrimonio neto. Bueno, entonces sigamos. Seguimos con equilibrio financiero. Hanson, ayúdeme por favor leyendo esta diapositiva. ¿No está Hanson? Marjorie. ¿No está? Bueno, entonces volvamos nuevamente por favor con Vanessa. Sí, señora, leer. Sí, por favor. Equilibrio financiero. Los recursos permanentes son el patrimonio neto más el pasivo no corriente, activo fijo. El patrimonio neto es la parte residual de los activos de la empresa. Una vez deducidos todos los pasivos, incluye las aportaciones realizadas ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. El patrimonio neto debe representar el 40% o 50% total del pasivo. Si es inferior, podemos estar ante un caso de descapitalización que puede venir derivada de importantes pérdidas acumuladas. Puede darse también el caso contrario, que el patrimonio neto esté por encima del 50% del pasivo total. En estos casos es posible que se estén infrautilizando los recursos, por lo cual no se obtendría una buena rentabilidad. Pasivo no corriente son las deudas de terceros cuya exigibilidad es superior a un año, por ejemplo, un préstamo con una entidad financiera. El activo no corriente contempla las inversiones en bienes que la empresa necesita para el desarrollo de la actividad, que se pondrían en peligro si se tuvieran que afrontar las deudas como CP, las deudas a cuentas por pagar, ¿es eso? No, a corto plazo. Aunque a corto plazo como la maquinaria, vehículos local o cualquier otro inmovilizado. 2. Fondo de maniobra o capital de trabajo neto es un indicador que mide el equilibrio financiero entre la liquidez del activo y la exigibilidad del pasivo, para evitar el riesgo de que la empresa se vea en la necesidad de suspender sus pagos, es decir, crear un fondo o colchón de seguridad que permita hacer frente a los posibles desajustes que pudieran producirse entre la corriente de cobros y pagos. Excelente, muchas gracias. Bueno, entonces miren, por eso es que resalté en naranja pues que sirve de indicador, ¿no? El patrimonio neto debe representar entre el 40 o 50% del pasivo total. ¿Para qué? Para que esté en equilibrio, ¿no? En equilibrio financiero. Pero también puede darse el caso que el patrimonio neto esté por encima del 50%, no sé, por decir algo, el 60%. En esos casos es posible que se esté infrautilizando los recursos, o sea, los recursos de los socios o dueños de la empresa, por lo cual no se obtendría una buena rentabilidad. O sea, el ROE. ¿Recuerdan el ROE? ¿Cómo se calcula el ROE? Utilidad neta sobre patrimonio, ¿cierto? Return over equity, ¿sí? Rendimiento sobre el patrimonio, ¿sí? Si tengo un patrimonio muy elevado, ¿sí? Y la rentabilidad que estoy obteniendo es muy chiquita, me está dando un porcentaje del, no sé, del 15%, ¿sí? Pues
sería mejor que me diera una mayor rentabilidad, ¿no? Y si en el siguiente periodo ese patrimonio baja, por decir algo, baja un 15%, ¿m? Pero logro que mi utilidad neta se mantenga al menos, ¿sí? En los mismos valores del periodo anterior, eso automáticamente va a representar, ¿qué? Un aumento en el ROE. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en una división hay un numerador, un denominador y un cociente. Si en el numerador, si yo quiero que mi cociente aumente, vamos a suponer que el cociente es el ROE, ¿sí? El numerador es la utilidad neta, el denominador es el patrimonio neto, ¿sí? Hay dos formas para yo lograr que el cociente aumente. Uno es que aumente el numerador, ¿sí? Y el denominador se mantenga igual. Otra posibilidad es que reduzca el denominador, el numerador permanezca igual, automáticamente el cociente aumenta. Y si el numerador aumenta y el denominador disminuye, ¿qué voy a tener? Un incremento aún mayor del cociente. ¿Sí está eso claro? Si lo captan o lo miramos en Excel. Vamos a verlo en Excel. Mejor En Excel, ¿cierto? Bueno. Ustedes son muy gráficos. A ver, miramos. Bueno, los que están aquí presentes, Lady Paola, Liliana, Lorena, Vanessa, Edison, todos ustedes, ¿qué carreras están cursando? Bueno, cursaron ya. Yo soy Economía. contadora. Contadora, ok, tenemos una contadora. ¿Hay otro contador? Yo ¿No? también soy contador. Dos, ok. Administrador de empresas, Yo, profesor, yo soy administrador de empresas. Edison, listo. Cuando hablen, por favor, digan su nombre, ¿no? Porque yo estoy aprendiendo más o menos a la voz de ustedes a relacionarlo con un nombre, pero será mejor que me dijeran su nombre. ¿Quién más falta por hablar? Jessica. Yo, Vanessa, economía. Vanessa es economista, ok. Jessica, Yo soy contadora. contadora. Lorena, Administradora de empresas, profe. administradora. Lady Paola, Contadora también, profe. contadora. Liliana, Liliana no tiene voz. Bueno, entonces voy a compartirles entonces pantalla. Y miramos este ejercicio sencillo. Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si todos están observando allí la pantalla? ¿Necesitan Sí, que lo señor. amplíe o se ve bien? Yo la veo bien. Ok, excelente. Entonces, vemos aquí que hay la empresa, hay una empresa que tiene una utilidad neta de 10 millones, un patrimonio por 100 millones, más clarito, ¿sí? Y vamos a calcular el indicador ROE, ¿no? Que es rendimiento sobre el patrimonio. ¿Cómo lo calculamos? Utilidad neta dividido
patrimonio. Y obviamente nos da 10%, ¿cierto? En un decimal. Si ustedes quieren en su empresa que el ROE aumente, eso es una estrategia pues de la gerencia, les pide que por favor aumente el ROE de la empresa. Hay dos formas de hacerlo. Bueno, hay tres formas de hacerlo. Una, que aumente la utilidad neta. Hay una flechita. ¿Cierto? Que aumente la utilidad neta. O que disminuya el patrimonio. O que ese sería, pues, a ponerlo con un porcentaje, ¿sí? Aumente la utilidad un 20%. Y que el patrimonio disminuya un 20%. Y lo vamos a colocar aquí de la siguiente forma. Aquí vamos a poner al ladito, vamos a ponernos bien este porcentaje acá, y aquí ponemos el valor, ¿cierto? Entonces la utilidad neta por 1 más el 20%, ¿sí? Entonces quedaría la utilidad en 12 millones. Y si el patrimonio disminuye en un 20%, entonces sería estos 100 millones por 1 menos ese 20%. ¿Sí? O sea que serían 80 millones. ¿Qué pasaría con el ROE? Y vamos a calcularlo aquí con este colorcito naranja. Y aquí con este verdecito. Tanto acá como acá. Bueno, aquí sería el ROE con aumento, ¿sí? En utilidad neta. Y ROE con disminución en el patrimonio, ¿sí? Ya, esto entre esto, o sea, 12%. Y si mantengo la utilidad, o sea, los 10 millones, y eso lo divido entre un patrimonio más bajito, bueno, espero ponemos un decimal porque debería dar lo mismo. Ah, no. Miren que no da lo mismo. ¿Sí ven? Si aumento la utilidad neta 20%, pero mantengo el patrimonio neto en 100 millones, ¿sí? El ROE pasaría del 10% al 12%. Ahora, si mantengo la utilidad neta en 10 millones y reduzco el patrimonio neto en 20%, o sea, pasaría a 80 millones, ¿sí? Como lo tengo acá. Miren que el ROE pasa a 12,5%. Y el efecto combinado, ¿sí? O sea, aumento, voy a ponerle aquí otra flechita. Aumento del 20% y disminución del 20%, que me daría, voy a ponerle otro color, lo azul. Y aquí azul. Y vamos aquí, otro azul. Y otro azul. Un ROE con el efecto combinado. Entonces, aquí sería este mismo, ¿sí? Ya la utilidad neta son 12 millones y el patrimonio neto son 80 millones. Y hago mi cálculo. Utilidad neta dividido patrimonio neto. Me da 15%. Venga, le colocamos un decimal.
15%. ¿Sí está claro ese sencillo ejemplo? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces continuamos. Bueno. Listo. Edison, por favor, ayúdeme leyendo esta diapositiva. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, siga. Listo, profesor. Esto significa que los recursos permanentes, patrimonio neto más pasivo no corriente, financian además la totalidad del activo no corriente. Compra de activo fijo, una parte del activo corriente, lo cual es recomendable porque financiar todo el activo corriente con créditos a corto plazo resulta excesivamente peligroso desde el punto de vista financiero, pues cualquier cliente que no pague llevaría a la empresa a la insolvencia, con lo consiguiente el deterioro de su imagen. La parte del activo corriente financia con recursos a largo plazo se denomina fondo de maniobra. El resultado ideal del equilibrio financiero se da cuando MFM, fondo de maniobra, es mayor que cero. Excelente. Y ahí lo tenemos en la imagen inferior izquierda, ¿cierto? Miren lo que vemos allí. Al lado izquierdo tenemos el patrimonio neto y el pasivo no corriente, o sea, el pasivo de largo plazo, que son los que corresponden a los recursos permanentes, ¿cierto? ¿Mm? ¿Qué financian? Financian el 100% del activo no corriente, o sea, el activo fijo o propiedad, planta y equipo, ¿sí? Y una parte del activo corriente, ¿sí? Y en ese caso el fondo de maniobra está dando, tiene que dar mayor a cero, ¿sí? Va a ser una cifra positiva. ¿Qué otra posibilidad hay? Pues que el fondo de maniobra sea igual a cero. Es cuando el activo corriente es igual al pasivo corriente. Se presenta una situación de riesgo, ¿sí? No es que esté mal, sino hay un alto riesgo. Pues el activo corriente se financia totalmente con deudas a corto plazo. Si hay un retraso en el cobro de alguna partida, la empresa no será capaz de hacer frente a sus compromisos de pago, ¿sí? Ahí lo vemos, activo corriente igual al pasivo corriente. Y la otra posibilidad, que el fondo de maniobra sea negativo, ¿sí? Es una situación de desequilibrio financiero, ya que los activos corrientes son inferiores que el pasivo, con lo que parte del activo no corriente está financiado con recursos a corto plazo. Por lo tanto, la empresa podría tener problemas para pagar deudas y podría declararse en suspensión de pagos. Esta situación, un fondo de maniobra negativo, se da muchas veces en las empresas, en las pymes comercializadoras, que lo toman como una costumbre de financiar, ¿sí?, su operación con pequeños créditos, con créditos a corto plazo. A la larga eso va a terminar en un gran problema. Se pueden quedar líquidos. ¿Mm? Ahí lo tenemos con esa imagen. ¿Okay? Ahora yo les pregunto, un supermercado de grandes superficies, pongamos cualquier nombre, al costo, éxito, ¿cuál es el otro? Este de los chilenos. Bueno, el que antes era Carrefour. Ellos sí pueden presentar un fondo de maniobra negativo. ¿Ustedes por qué creen? Y es una excelente situación, o sea, no es que estén en riesgo. ¿Por qué creen ustedes que puede suceder eso? Y sin embargo, no lo podemos presentar como algo pues errado o equivocado o digamos que hay un desequilibrio en ese tipo de empresas. ¿Qué creen ustedes? ¿Y por qué se da? Fondo de maniobra negativo, o sea, siempre Sí. permanece negativo. ¿Sí? ¿Podría ser por la mercancía en consignación? Es más sencillo, no es algo contable. Bueno, Bueno, yo les digo, es porque las grandes superficies, ¿sí?,
recuerden, acuérdense ustedes yendo al mercado. Ustedes tienen que abrir un fondo a una gran superficie, ¿cierto? Las grandes superficies, el estilo éxito, porque pues yo lo conozco muy bien, ellos le piden a sus proveedores que les den crédito, ¿sí? Algunos 90 días, 60, 90 días es un amplio periodo de tiempo, ¿sí? En el que ellos le pagan a sus proveedores los productos que ellos les entregan, ¿sí? Y sin embargo, ellos no le entregan ningún crédito a sus clientes, ¿sí? Que somos nosotros, los clientes finales, ¿cierto? O sea, nosotros les pagamos en forma inmediata, pero los proveedores sí les dan un amplio crédito. Y en ese caso, el fondo de maniobra negativo, y eso es una situación excelente, ¿sí? Pero obviamente se da en este tipo de empresas, las grandes superficies, ¿sí? Obviamente no es la única, puede darse también en otros tipos de empresas, pero este es como el clásico, ¿no? El ejemplo clásico, ¿m? Del el gran poder que tienen. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, señor. Ok, excelente. Bueno, sigamos con Liliana. ¿Liliana se encuentra allí? ¿Tiene micrófono? ¿No? Lady Paola, por favor ayúdanos leyendo esta diapositiva. Listo, profe. El pasivo corriente debe igualar al realizable más el disponible. El realizable corresponde principalmente a los derechos de cobro a clientes por las ventas realizadas o servicios prestados. Disponible, el dinero que dispone la empresa en efectivo y en cuentas corrientes. Se pueden dar tres casos. El primero, el realizable más el disponible igualan al pasivo corriente. Es la situación ideal. El segundo, el realizable más el disponible son menores que el pasivo corriente. En estos casos hay que tener precaución ya que podrían darse problemas de liquidez. Las medidas para mejorar esta situación serían ampliar el capital, reducir el pago de dividendos en el caso que los haya, aumentar la autofinanciación, reconvertir la deuda de corto plazo a largo plazo, adelantar la transformación en dinero de los activos corrientes. Y la tercera, el realizable más el disponible exceden al pasivo corriente. Se están infrautilizando las inversiones en realizable y disponible. Excelente. Entonces vemos allí esos tres casos que son, ¿sí? Los que pueden suceder. Bueno, ahora veamos unos conceptos básicos de pronósticos. Volvamos nuevamente a iniciar con Lorena. Lorena, por favor, ayúdanos leyendo esta diapositiva. Conceptos clave en pronósticos. Primero, ¿qué es pronosticar? Es un proceso de estimación en situaciones de incertidumbre que apoya la toma de decisiones. Corresponde a procesos continuos y críticos que se necesitan para obtener buenos resultados durante la planificación de un proyecto. Se aplican principalmente en tres áreas de las empresas: producción, mercadeo y ventas, finanzas. Segundo, ¿cómo se clasifican los pronósticos de acuerdo con el tiempo que abarcan? A. Pronósticos de corto plazo. Se realizan en forma mensual y sirve al área de producción, abastecimiento, asignación de mano de obra, entre otros. B. Pronósticos de mediano plazo. Abarca periodos de un trimestre hasta 3 años y permite estimar las ventas, producción, flujos de efectivo, presupuestos, entre otros. C. Pronósticos de largo plazo. Abarca periodos superiores a 3 años y se utiliza en la planificación de nuevas inversiones, lanzamiento de nuevos productos, preparación de proyectos. Tercero, ¿cómo se clasifican las técnicas de pronósticos? Métodos cualitativos subjetivos, métodos cuantitativos y métodos combinados. Los métodos cualitativos se basan en el juicio personal y pueden hacer uso de la intuición, la opinión de un experto y la experiencia, como el método Delphi. Los métodos cuantitativos se dividen en un análisis de series de tiempo, métodos causales y métodos de simulación. Los métodos combinados agrupan juicios subjetivos y estimaciones cuantitativas, como el sistema de expertos. Cuarto, ¿qué es una serie de tiempo? Es una colección de datos que pertenece a diferentes periodos de tiempo, es decir,
se van registrando a medida que se producen, en orden cronológico. Perfecto, muchas gracias, Lorena. Bueno, entonces ya están viendo ustedes allí, ¿cierto? La clasificación de los pronósticos de acuerdo con el tiempo que abarcan, ¿sí? Pronósticos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. ¿Mm? Vemos también en las técnicas de pronóstico que están los métodos cuantitativos, los cualitativos y los combinados. ¿Mm? Eso se les parece mucho a investigación, ¿cierto? ¿Ustedes ya han visto investigación? En marketing tuvieron que haber visto un poco de investigación, ¿o no? ¿No? Bueno, No, ¿sí? ¿No? no, no sé. Bueno, entonces no se preocupen que aquí entonces yo me voy a encargar de pulirlos, que queden como unas hachas para cuando tengan que hacer su proyecto de grado, ¿sí? Porque todos estos temas ustedes los tienen que dominar cuando vayan a hacer su trabajo de grado, ¿ok? Bueno, pero no vamos a entrar ahorita en este momento en eso, ¿sí? Serie de tiempo. ¿Cuál es en el ámbito financiero el clásico ejemplo de una serie de tiempo? Ese activo está viéndose reflejado en el Standard & Poor's 500 todos los días. Bueno, el Colcap, si no saben qué es el Standard & Poor's 500. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor. Ok, entonces, ¿cuál es? Clásico ejemplo de una serie de tiempo. Pregunté algo en chino. ¿Sí? Pues el precio de las acciones, muchachos. El precio de la acción es una variable que todos los días, bueno, cuando hay corrida de la bolsa de valores, obviamente, de lunes a viernes, ¿sí? Está fluctuando el precio de una acción. Eso es un clásico ejemplo de una serie de tiempo. ¿Ok? También podría ser el precio de la gasolina, ¿sí? Así como la temperatura. La temperatura durante un periodo de tiempo también es una serie de tiempo. ¿Ok? Bueno. Jessica, por favor, ayúdame leyendo esta diapositiva. Métodos cuantitativos. Es un método que utiliza datos medibles para formular hechos y describir patrones de comportamientos. Suele obtenerse de forma de encuestas, estudios y observaciones sistemáticas. El resultado es una generalización de una muestra más grande. Primero, suavizamiento exponencial. Es considerado como uno de los métodos más precisos para la creación de un pronóstico de ventas. Se centra en el análisis de datos históricos en busca de patrones y sus cambios. Es capaz de identificar el ritmo al que ocurre un evento y en base a la combinación de técnicas matemáticas, realizar proyecciones. Por ejemplo, permite averiguar qué tan rápido crece la base de clientes o cuál es la tendencia de compra de un producto en particular. Se recomienda utilizar cuando se dispone de muchos datos de un producto o servicio, cuando las relaciones y tendencias en su sector son relativamente estables. Continúe. Segundo, tasa de crecimiento medio. Este método se enfoca en analizar los datos de un periodo anterior, lo cual lo hace bastante flexible, ya que se puede determinar si tomarlos de una semana o de un mes e incluso un año anterior. Ejemplo, si la proyección de ventas será la del mes entrante, se tendrá que multiplicar las ventas de ese mes en particular por 1 más la tasa de crecimiento de ventas mensual, es decir, en caso de un incremento del 10% en las ventas en comparación con el mes pasado de unos $20,000 de valor del producto, el pronóstico de ventas para el próximo mes deberá ser 20,000 por 1 más el 10% igual a 22,000.
Regresión lineal simple. Con este método se necesita agrupar una variable dependiente, en este caso la demanda, con una variable independiente, que sería el tiempo, montados en una ecuación lineal. Es básicamente una ecuación matemática. Su objetivo es establecer una correlación entre variables y saber cuál afecta al elemento analizado, demanda, en un determinado periodo de tiempo, que en nuestro caso serían las ventas. De esta forma se verán los datos de ventas de forma gráfica para después trazar una línea que los conecte y a la vez se extienda hacia el futuro en lo que sería su pronóstico de ventas. Perfecto, muchas gracias, Jessica. Entonces, suavizamiento exponencial, ahí está el clásico ejemplo, ¿cierto? Tasa de crecimiento medio, también un incremento basado en un periodo anterior y se estima un aumento. Es como el clásico, ¿cierto? Y la regresión lineal simple, utilizando una ecuación. Toma un valor fijo, ¿sí? Un valor de inicio y se le suma una tasa de crecimiento que sería la pendiente multiplicado por pues la variable dependiente, la variable independiente. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Bueno, después más adelante miramos un ejemplo. Series de tiempo. La estimación de pronósticos del volumen de ventas trimestrales para un producto en particular durante el año próximo, pues afectará a los programas de producción, también los planes de compra de materias primas, las políticas de inventarios y las cuotas de ventas. Los malos pronósticos pueden dar como resultado un incremento en los costos de la empresa. ¿Cómo debemos proceder para proporcionar los pronósticos trimestrales del volumen de ventas? Pues es necesario revisar los datos históricos que con frecuencia ayuda a comprender mejor el patrón de las ventas pasadas, lo que conduce a mejores predicciones de las ventas futuras del producto. Los datos históricos de ventas forman una serie de tiempo. Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones de una variable medida en puntos sucesivos en el tiempo o a lo largo de periodos sucesivos. El objetivo de este análisis es proporcionar buenos pronósticos o predicciones de los valores futuros de la serie de tiempo. Como ya se mencionó, los métodos de elaboración de pronósticos se clasifican en cuantitativos y cualitativos. Los métodos cuantitativos se utilizan cuando, primero, se dispone de información pasada sobre la variable que se pronosticará. Segundo, la información puede cuantificarse, o sea, está en términos numéricos. Tercero, es razonable suponer que el patrón del pasado seguirá ocurriendo en el futuro. Muy importante eso. En estos casos puede elaborarse un pronóstico con un método de series de tiempo o un método causal. El objetivo de los métodos de serie de tiempo es descubrir un patrón en los datos históricos y luego extrapolarlo hacia el futuro. El pronóstico se basa solo en valores pasados de la variable que tratamos de pronosticar o en errores pasados. Las series de tiempo se alimentan de información histórica para estimar resultados futuros. Formalmente se tiene x sub i, variable aleatoria en el tiempo, ¿sí? Y pues es el tiempo, ¿cierto? 1, 2, 3, que pueden ser años, meses, semanas, etcétera, hasta t minúscula, ¿sí? Sería la última. Son las observaciones tomadas en los momentos de tiempo, ¿sí? 1, 2, 3, hasta t. Siendo t el tiempo actual. Sí, porque estamos yendo del anterior hasta el más actual. Ahora, x1 es igual, ¿sí? En mayúsculas, x1 es igual a x minúscula 1, x2 mayúscula es igual a x2, así hasta xt igual a xt, ¿cierto? Son los valores que toma la serie de tiempo, que pueden ser la temperatura, que pueden ser, por ejemplo, como decíamos antes, el precio de la acción de Ecopetrol, o puede ser el precio de la gasolina aquí en Colombia, etcétera, etcétera, ¿cierto? Los patrones comunes en las series de tiempo son patrones comunes, tendencia, estacionalidad, aleatoriedad y componente cíclico. ¿Qué es la tendencia? Que eso ustedes pues ya lo vieron en el colegio incluso. Tendencia es el comportamiento a largo plazo. Puede ser creciente o decreciente. También se encuentran patrones exponenciales, ¿sí? Que siguen una distribución exponencial, ¿sí? Que es algo así como una gráfica, ¿sí? Es muy, muy, muy fuerte esa pendiente de crecimiento en la función exponencial, ¿cierto?
lineal, que sigue una línea, ¿sí? Su crecimiento sigue una línea, ¿sí? Obviamente esa línea pues puede tener diferentes pendientes, ¿sí? Logarítmico, pues sigue así como este tipo de patrón, ¿sí? Un crecimiento de un logaritmo, ¿sí? O polinómico, ¿sí? Un polinomio pues puede ser dependiendo de los valores que tenga ese polinomio, pues puede ser así, si crece un poco y luego decrece, o crece, 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 llega hasta un punto y luego baja y se mantiene, ¿sí? Bueno, eso depende del tipo de polinomio. ¿Mm? Estacionalidad. ¿Mm? Son valores constantes que se incrementan en forma notoria en periodos de tiempo específico, ¿sí? Muchas series económicas presentan oscilaciones regulares en el mismo mes del año y con unas pautas que sin repetirse exactamente están todos los años, ¿sí? Son las llamadas variaciones estacionales, ¿sí? Y se deben básicamente a causas climatológicas, vacacionales o fiscales, ¿sí? Eso lo vemos, por ejemplo, en las ventas de productos escolares, ¿sí? Los productos escolares se venden, o donde mayoritariamente se venden es antes de entrar al colegio. Ahí es cuando más venden esas empresas que venden ese tipo de productos, ¿sí? Ya durante el año venden muy poquito, pero antes de empezar clase, incluso con bastante antelación, por eso ofrecen bastantes descuentos antes de empezar el año escolar. Eso consiguen buenos descuentos porque ellos saben muy bien que ese es su periodo pues del año de ventas, ¿sí? Ese es su agosto. ¿Mm? Bueno, y eso se repite en cada año, o sea que es una variación estacional. Y lo mismo sucede en las economías que están allá en el hemisferio norte, ¿no? Estados Unidos, Canadá o en Europa, donde hay estaciones, ¿sí? Si están en verano, pues hay unos productos que se venden mucho más. Obviamente estamos hablando de productos, por ejemplo, contra el frío, chaquetas, ropa térmica, calzado antirresbalante, etcétera, etcétera. Pues ellos enfocan sus productos es para los periodos antes de empezar el invierno y durante el invierno, ¿sí? Pero ya cuando están en verano, pues ya ellos no tienen mercado. Lo que podrían hacer es de pronto ofrecer descuentos de esos productos que, no sé, ya pasaron de moda o si van a sacar una nueva colección, entonces los ofrecen con un mayor descuento, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bueno, otro patrón, aleatoriedad. El promedio presenta un nivel constante y los valores se mueven aleatoriamente alrededor de dicho promedio, ¿sí? O sea que normalmente tienen unas fluctuaciones, ¿sí? Aleatorias, pero sin salirse mucho de ese nivel promedio constante, ¿cierto? Y el componente cíclico, ¿sí? Son movimientos que oscilan entre crecimientos y decrecimientos sucesivos y recurrentes. Con frecuencia los ciclos económicos, ¿sí? Resultan de la yuxtaposición de varios efectos. ¿A qué nos referimos con estos ciclos económicos? ¿Se acuerdan las economías cuando están en expansión y cuando están en contracción? ¿Sí se acuerdan de ello? ¿Se acuerdan que antes del 2008 la economía mundial, porque así era, bueno, especialmente Estados Unidos y Europa, aunque también un poco Asia, estaban creciendo y creciendo y creciendo y creciendo sus economías hasta que llegó ¿qué? Hasta que estalló la burbuja, ¿cierto? Bueno, no vamos a entrar en detalles con la crisis financiera mundial del 2008, que se convirtió en una crisis económica, ¿sí? Que todavía estamos pagando las consecuencias de eso, todas las economías del mundo, porque es que afectó a todo el mundo, ¿sí? Vemos cómo ese ciclo, esos ciclos económicos, ¿sí? Donde las economías pasan de momentos de expansión de la economía y donde muchas veces cuando las economías están en expansión, el sistema, el mercado de capitales es el más favorecido y eso crece, ¿sí? Hasta que llega un momento en que empieza a decrecer. Y cuando la economía entra en depresión, ¿sí? O bueno, en, en, en contracción, pues sucede todo lo contrario, ¿sí?
Ahí entonces las empresas empiezan a buscar es reducción de costos, ¿sí? Evitar los gastos que no agregan valor, que no le están dando ningún valor a la actividad o al proceso. Los mercados de capitales entonces no tienen tanto movimiento, aunque tampoco es que desaparezcan, sobre todo en las economías avanzadas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Entonces, con frecuencia, los ciclos económicos resultan de la justaposición de varios efectos, justaposiciones que se unen, varios efectos, ¿no? Con periodos más cortos y más largos, por ello son difícilmente reconocibles. Bueno, una preguntita, ¿qué ven ustedes aquí en estas líneas de color verde? ¿Eso sería un ejemplo de qué? ¿De qué tipo de patrón? ¿Será una tendencia? Sí, ¿cierto? Puede ser una tendencia alcista. Y eso lo vemos mucho en las acciones, ¿sí? Lo van a ver en análisis técnico, ¿sí? Miren que viene, ¿sí? Está más o menos constante hasta por acá 1900, ¿qué es eso? 1985, luego sube, ¿sí? Luego baja un poquito, pero muy poquito, y luego nuevamente en el 93, ¿sí? 93, 94, vuelve nuevamente a subir, ¿sí? Y luego baja un poquito y más o menos se sostiene. Pero igualmente eso es si pudiéramos trazar una línea recta entre este punto de inicio y este final, tiene una tendencia, ¿sí? Alcista, ¿sí? Es una pendiente positiva. O sea que sería un ejemplo de tendencia, ¿sí? Y este color naranja, ¿a qué se parece o con cuál encajaría estos patrones? Aleatoriedad, ¿cierto? El promedio presenta un nivel constante y los valores se mueven aleatoriamente, baja un poquito, sube, baja, sube y se mantiene, ¿sí? Pero alrededor de el promedio, o sea, cerca al origen, ¿sí? Cerca a cero. ¿Ok? Pues en este caso. ¿Sí está claro eso? ¿Escuchan? Sí, señor. Sí, señor. Ok. Bueno, por favor, Vanessa, ayúdeme leyendo esta diapositiva. Claro que sí, profe. Existen 3 métodos de series de tiempo. 1, perdón. Fui yo. Sí. Ok. 1, suavización, promedios móviles ponderados y suavización exponencial. 2, proyección de tendencias. 3, proyección de tendencias ajustadas por influencia estacional. Los métodos de elaboración de pronósticos casual se basan en el supuesto de que la variable que tratamos de pronosticar exhibe una relación de causa y efecto con una o más variables. Se va a tomar el análisis de regresión como un método de elaboración de pronósticos casual. Por ejemplo, los gastos de publicidad influyen en el volumen de ventas de muchos productos, de manera que el análisis de regresión puede utilizarse para desarrollar una ecuación que muestre cómo se relacionan estas dos variables. Utilizar un método de series de tiempo para elaborar el pronóstico en este ejemplo implica que no se considerarían los gastos de publicidad. Es decir, un método de serie de tiempo basaría el pronóstico solo en las ventas pasadas. Los métodos cualitativos por lo general involucran el uso del juicio experto para elaborar pronósticos. Una ventaja de los procedimientos cualitativos es que pueden aplicarse cuando la información sobre la variable que se está entre ellos, pronosticando, perdón, no puede cuantificarse o son escasos. Entre ellos encontramos juicio de expertos, método Delphi y redacción de escenarios. Perfecto, muchas gracias. Vanessa. Ahora, por favor, nuevamente, Edison, ayude por favor leyendo juicio de expertos. Juicio de expertos. Este método es el más antiguo y está basado en la experiencia e intuición de los representantes más experimentados de un equipo.
Consiste en hacer un pronóstico basado en datos anteriores de la empresa, aunque influenciados por hechos actuales. Este método funciona únicamente para productos previamente posicionados y no es recomendable para pronosticar las ventas de un producto nuevo o versiones distintas. Logra establecer las ventas potenciales de acuerdo al método de venta utilizado. Además, determina cuál es el nivel de esfuerzo que habrá de darse según las condiciones del mercado. Llevarlo a cabo solo se necesita de la experiencia, sentido común y conjeturas de los en ventas. Para que los resultados sean correctos y congruentes, deben tener en cuenta algunos factores como la de negocio, sus limitaciones, inversión y tamaño organizativo, así como las temporadas del año. Para su implementación es necesario averiguar cuántos años lleva el producto en el mercado y cuál ha sido su variación en la demanda. Si resulta constante teniendo en cuenta los factores macroeconómicos que pudieron afectar el año pasado, entonces es viable el juicio de expertos. Se puede poner en práctica el método de una sola persona, aunque siempre será mejor tener la comparación entre más puntos de vista. Los grupos de hasta 5 expertos ayudarán a tener una visión completa sin perder el foco de un gran panel. Algunos candidatos idóneos son los agentes de venta más experimentados o los especialistas estratégicos del área. Los expertos deberán considerar todo lo referente a la demanda de este producto en años anteriores. ¿Cuáles fueron las unidades totales? ¿Cómo se comportó de acuerdo a cada temporada del año? ¿Y cuáles fueron las condiciones internas y externas que aplicaron dicho comportamiento? También deberán disponer de toda la información actual sobre las cuales serán los esfuerzos del marketing, cuál es la inversión y cómo se distribuirá, así como las metas a las que se planificará y llegará entonces. Pero, perdón, un segundo. Entonces, el grupo para poder evaluar la capacidad del negocio y las características actuales del mercado para establecer la probabilidad y cumplir dichas metas. Se recomienda consultar la opinión de otros vendedores, gerentes y actores que estén cerca a la labor de venta. Ellos podrán decir cuáles son sus estimaciones y cómo percibirán el comportamiento del mercado. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, ese es el juicio de expertos. El método Delphi. Bueno, yo lo leí rápidamente. Método Delphi. Es uno de los métodos al que más empresas recurren para realizar predicciones de demanda o análisis de mercado. Toma su nombre del famoso oráculo de Delfos y ayuda a conocer con mayor certeza la evolución de algún producto o servicio mediante técnicas de prospección. Es excelente para hallar las tendencias en el mercado y adelantarse a ellas. La idea es detectar las necesidades de los consumidores y a los competidores por medio de un panel de expertos. Este realiza un cuestionario, analiza los resultados, pasa esos resultados a otro grupo de especialistas para que contesten las preguntas establecidas y todos lleguen a un consenso. Lo más importante antes de aplicar el método Delphi es saber qué tema o problema busca entender la empresa. Esto ayudará a definir el tipo de expertos de los cuales requiere el apoyo y también permitirá recopilar la información necesaria para que ellos puedan comprender lo que se busca. Se recomienda encontrar una persona que esté familiarizada con la investigación y recopilación de datos. Representará al árbitro entre la empresa y los expertos. El administrador tiene la tarea de identificar a cada participante y sus respuestas. El panel de expertos puede estar integrado por el equipo del proyecto designado, uno o más clientes y otros expertos de la empresa o industria. Explica el procedimiento a realizar y su duración. El anonimato es crucial para una buena aplicación del método Delphi, así que no puede haber contacto entre los participantes. La primera ronda de preguntas debe ser muy general para obtener una opinión amplia del panel de expertos. Los cuestionamientos dependerán totalmente del problema que se busque comprender, pero aquí se muestran algunos ejemplos. Primero, ¿qué beneficios y principales problemáticas percibe el tema planteado? Segundo, ¿qué recomendaciones haría para superar los problemas del tema planteado? Tercero, ¿considera que el tema planteado ayuda a mejorar algún aspecto? ¿Por qué? Una vez contestado pues esas preguntas, se recopila la información y se elimina el material irrelevante para lograr una opinión solo con puntos de vista comunes. Un aspecto que no se debe olvidar es que los cuestionarios o encuestas pues deben contestarse de forma anónima para no afectar los resultados.
Según las respuestas de la primera ronda de preguntas, el siguiente cuestionario, segundo cuestionario a aplicar, debe profundizar en el tema según la opinión específica obtenida anteriormente de los expertos. Al igual que en el primer cuestionario, al finalizar se recopila y resume los resultados. En la última ronda, o sea, el tercer cuestionario, el principal objetivo es comenzar a sacar conclusiones. La pregunta clave que ayudará a llegar a las decisiones finales es en qué están de acuerdo todos los participantes. Aunque el método Delphi siempre suele ser de 3 rondas de cuestionarios, puede sentirse libre de implementar más preguntas hasta llegar a la visión clara que se busca. Con el apoyo de las conclusiones a las que se hayan llegado, se analizan los beneficios, soluciones y problemáticas pronosticadas para establecer los planes para enfrentar posibles riesgos y aprovechar las oportunidades de venta. Dependiendo de la respuesta de los expertos, es que surgen las conclusiones que permitirán tener un producto ideal para los consumidores. Ahí tenemos un pronóstico de venta con el método Delphi, ¿sí? Tema o problema, anticipar el éxito del lanzamiento de una app para finanzas personales, ¿sí? Vemos allí, ese es el primer punto. El segundo, gestor del proyecto. Pues un director de ventas de la empresa. Tercero, selección de expertos. Tiene entonces un ejecutivo de ventas de la empresa, un experto en ventas externo a la empresa, un experto en la industria, un cliente más antiguo de la empresa y 4 personas entre 25 y 30 años. Tienen como los clientes. Cuestionario 1. Leo las preguntas rápidamente. ¿Cuáles son los beneficios que ve en el producto? Segundo, ¿cuáles son los problemas que ve en el producto? Tercero, ¿qué recomendaciones haría para que fuera más atractivo? Cuarto, ¿cree que sea realmente necesario en el mercado? Y quinto, ¿qué medidas de seguridad informática esperaría el producto? Quinto, segundo cuestionario. Preguntas, también son 5. Primero, ¿cuál diseño le gustaría más? Segundo, ¿cree que en vez de una app especializada le convendría una integración para las apps de banca? Tercero, ¿cuáles características de la app le parecen riesgosas? Cuarto, ¿usted la adquiriría? Y quinto, ¿confiaría más si alguien se la recomendara? Y tercer cuestionario. Primero, ¿compraría la app como parte de una suite digital? Segundo, ¿cree relevante destacar que el usuario dispondrá de videos de educación financiera? Tercero, ¿cuánto pagaría por la app? Cuarto, ¿preferiría un esquema de compra de la app o una membresía? Y quinto, adquiriría el producto si lo sugiriera un videoblogger. ¿Okay? Solo es un ejemplo. Pronóstico por promedio. Este procedimiento indica que el pronóstico se obtiene con el promedio de todas las observaciones de la serie. Esto es F, T más 1, o sea, el periodo de tiempo, ahí está en la parte inferior, T más 1, ¿sí? O sea, el periodo T actual más 1, es igual a la sumatoria, este símbolo es el de sigma mayúscula, ¿no? Sigma mayúscula, n, bueno, empieza en 1 y va hasta n, ¿sí? De la variable x sub i y todo ello dividido entre n, siendo esa n, ¿sí? El número de datos u observaciones. Esta estimación es excelente si el proceso es muy estable. Esto es, si las suposiciones sobre el modelo de soporte son correctas. Se recomienda usar este procedimiento cuando existen pocas observaciones. Ejemplo 1. Los siguientes datos corresponden a precios diarios de un bien, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que el precio, el lunes es 103, el martes 106, el miércoles 104, el jueves 106 y el viernes 104. Vamos que es el precio de algo, de alguna fruta. Para estimar el pronóstico del sábado, se halla el promedio aritmético con Excel así. Simplemente sumamos lo de toda la semana, ¿sí? Dimos entre 5, o sea que el promedio aritmético es 104,6. Bien sencillo. Pronóstico por promedios móviles. Este método es utilizado cuando se considera que con el paso del tiempo los datos antiguos van perdiendo vigencia para la estimación del pronóstico. Lo anterior implica el uso de las n observaciones relevantes. El valor de n es definido por la persona encargada del pronóstico y en general lo hace de acuerdo al conocimiento subjetivo que tiene sobre el comportamiento de la serie a estimar. La recomendación para la selección de n es si las variaciones de la variable permanecen razonablemente constantes al paso del tiempo, se recomienda una n grande. En caso contrario, si los datos tienen pautas cambiantes, se aconseja un valor pequeño de n. Entonces, viene el ejemplo. Los siguientes datos corresponden a unidades producidas diariamente de un bien en cierta empresa, ¿sí? Entonces, vemos allí que el lunes está en 103, el martes 106, el miércoles 104, luego el domingo 107, el miércoles 106 y el viernes 104. Con un n de 3, voy a tomar entonces digamos, estos primeros 3 días, el de lunes, martes y miércoles, ¿sí?
voy a tomar entonces como un N, ¿sí? Como la base, y con ello puedo pronosticar ya lo del jueves, ¿sí? Pues simplemente, pues ¿qué hice? Pues sumé los 3 y lo dividí entre 3, me da 104,33. Y lo voy tomando el promedio de los siguientes 3 días, después del lunes, o sea, el del martes, el del miércoles y el del jueves, ¿sí? 106 más 104 me da 210, más 106, me da 316. Y 316 lo dividimos entre 3, ¿cuánto nos da? Nos da 105,33, es el que tenemos aquí, el pronóstico para el viernes. Y así se va siguiendo ese mecanismo de promediar los últimos 3 valores, digamos, unidades producidas, ¿sí? Y vamos teniendo entonces un promedio, ¿sí? Un pronóstico, ¿sí? O un promedio, pues más actualizado, digamos que cambiante con el paso del tiempo, ¿sí? Ese sería un pronóstico promedio móvil. ¿Ok? Bueno, aquí tenemos un ejemplo con Excel, pero bueno, eso luego ustedes lo pueden ver con más detenimiento más adelante. Pronóstico con suavizamiento exponencial, aquí es considerando un alfa. Bueno, pero eso ustedes lo pueden mirar más adelante. Este sí es interesante, el pronóstico usando regresión lineal. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? ¿Podría ser Liliana? Vamos a ver si Liliana está conectada. ¿O Lady Paula? Sí, Ok, por favor. Lady Paula, ¿puedes leer? Profe Liliana, ¿qué me está diciendo que le lea? Ok, sí, Liliana, por favor, lea. Aquí dice, el análisis de regresión de una técnica estadística usada para construir modelos que relacionan dos o más variables. En concreto, el análisis de regresión lineal determina una relación lineal entre una variable dependiente y una variable independiente, que se expresa mediante la siguiente función: y igual a bq más b1x, donde y representa la variable dependiente o explicada, que para el caso de la serie de tiempo corresponde al valor pronosticado de la serie de tiempo. Ejemplo, las unidades productivas, precios de una acción, etcétera. Por otra parte, X representa la variable independiente o explicativa que se refiere al conteo de la unidad de tiempo de la serie de tiempo respectiva. Por ejemplo, mes 1, mes 2, etcétera. Los parámetros BO y B1 representan el intersecto entre el eje Y, B1, y la dependiente de la relación lineal entre las variables X y Y, B1. Esto significa que el modelo de regresión lineal simple es un método con dos variables X y Y, donde X es el regresor de y Y es la variable respuesta. Los valores estimados de los parámetros se representan por B0 y B1, ¿sí? Que se... Con sombreritos. Uh-huh. No sé si vea bien, pero son con sombreritos, ¿sí? Cosa exactamente que veo. Entonces ahí tiene el profe la fórmula estipulada donde se Léalo. puede... Léalo que lo va a empezar a ver de ahora en adelante. ¿Qué dice ahí? B1 es igual, con gorrito dice,
La Llámelo sumatoria. estimado. Beta Estimado. sub 1, beta De sub uno 1 estimado. es igual que dice que sumatoria de n sobre u y igual a 1. Sumatoria de i igual a 1 hasta n. Se empieza a leer de abajo hacia arriba. Ah, sumatoria, exactamente. Entonces, Sub i. 1, Sub, y, sub i se dice. Y sub i. y sub i entre x sub i menos x al gorrito, No, se dice así. Se dice y sub i de x sub i menos x promedio. ¿Sí? Ah, ya, pero ya sé que está un poquito conectado y no he escuchado bien. Bueno, Entonces, esto divide. este sombrerito cuando es un recto es promedio, Ajá. es promedio. Pero cuando tiene el sombrerito así en puntica, es estimado, estimado. Ah, listo, muy bien, profe, claro que sí. Entonces, la sumatoria inicial de n, ¿cierto? Es igual a 1, donde, ya se me olvidó, y sub i de x es igual a, el sombrero, este es el estimado de x, así es, a la 2. Exacto. O sea, sumatoria de i igual 1 hasta n de x sub i menos x promedio elevado al cuadrado. Exacto, pero entonces la estimación de O es igual a Y promedio menos la estimación B1 menos X promedio. La estimación de 1 por X promedio. Correcto. En estas ecuaciones, X promedio y Y promedio representan los valores promedios de las variables X y Y. Estas ecuaciones se obtienen por medio de la estimación de parámetros denominados mínimos cuadrados ordinarios, identificado como MCO, el cual consiste en estimar los parámetros estimado de B0 y estimado de B1, tales que la suma de los cuadrados de sus errores sean mínima. Pérez y Fernández, 2009. Correcto, muchas gracias. Sí. Entonces, eso es que, digamos, el método de mínimos cuadrados ordinarios es el que se utiliza para hacer una regresión lineal, es el más fácil y sencillo, y se puede utilizar ese método, ¿sí? Porque aplica pues para una regresión lineal, y él lo que busca con esos mínimos cuadrados es hallar beta sub 0 estimado y beta sub 1 estimado, ¿sí? Eso lo puede hacer un software en cuestión de segundos. El Excel mismo puede sacar esos dos parámetros, ¿sí? Y ya teniendo esos dos parámetros, pues si ya tengo los valores, y esta es la ecuación, pues ya yo puedo estimar, ¿sí? Los valores que voy a necesitar en un futuro, ¿sí? X sub y es la variable independiente, ¿sí? Y perdón, sí, esta es la variable independiente, y al aplicar, o al sumar, perdón, estos dos componentes, el fijo, digamos, el estático, la constante, más el producto de la multiplicación de este beta sub 1, que es como una tendencia, ¿sí? Digamos, un porcentaje, si lo miráramos en un eje, sería como la pendiente de una recta, ¿sí? Multiplicado por ese valor de la variable X, ¿sí? Esa sumatoria nos da el resultado de Y, que es la variable dependiente, ¿sí? Por eso la variable dependiente Y depende de la variable X, que es la variable independiente. ¿Cierto? Bueno, eso es un repaso de álgebra. Mínimos cuadrados ordinarios. Es el método que sirve para proyectar las ventas de futuros periodos con base en las ventas de periodos pasados. También se puede definir como el procedimiento más objetivo para ajustar una recta a un conjunto de datos presentados en un diagrama de dispersión. Fórmula de cálculo. Este método ajusta la información a una recta que sea representativa de cada uno de los puntos. Esta recta tendrá la forma y igual a más bx. Miren que es igualito a esta, ¿cierto? Creo que el a es el beta sub 0, el beta sub 1 sería el b, ¿sí? Y la x es la x. Donde a es la porción fija, la constante, y b es la pendiente. Para encontrar el valor de los parámetros a y b, pues se aplican las siguientes fórmulas, ¿sí? Voy a leerlo. Para calcular b, numerador, n
sumatoria de XY menos sumatoria de X por sumatoria de Y, dividido entre N por sumatoria de X cuadrado menos X menos sumatoria de X y todo eso elevado al cuadrado. Y miren que aquí hemos hecho el cálculo con esta tabla, ¿sí? X, entonces son las variables del 1 al 5. La sumatoria de las X me da 15, ¿sí? Y son valores, entonces, como vemos allí, empieza en 220, termina en 273,5, muy posiblemente sea un promedio. La sumatoria de esa Y nos da 1246,5. X cuadrado, miren, 1 al cuadrado da 1, 2 al cuadrado da 4, 3 al cuadrado da 9, 4 al cuadrado da 16, 5 al cuadrado da 25. La suma de sus X cuadrado nos da 55. Y al cuadrado, pues estos mismos pero elevados al cuadrado. 220 al cuadrado, 48.400. Y así hasta 273,5 al cuadrado nos da 74.802,25. La sumatoria de todos estos Y cuadrado me da 312.291,25. Y el producto multiplicación de X por Y, ¿sí? Después es el que vemos allí. Entonces ya tenemos todos los valores de X, Y, X cuadrado, X por Y y sus sumatorias. O sea que estas variables, estos valores, los incorporamos dentro de la fórmula y ojo con la siguiente en este sencillo ejemplo. Se tienen los datos de cantidades vendidas por una empresa comercializadora de ropa en esta tabla 1 y se pide calcular la porción fija, o sea, la constante A y la pendiente B, señalando cada fórmula de cálculo, ¿sí? Entonces, simplemente estos valores los sustituimos dentro de esta ecuación, ¿sí? Dentro de esta fórmula y nos da B, la constante, ¿sí? 12. Perdón, me equivoqué. B es el valor que va cambiando, o sea, la pendiente es 12. Y la constante A, ¿sí? La porción fija, es 213,3. ¿sí? Entonces, si yo quisiera hacer el pronóstico para el X6 o el año número 6, pues simplemente sustituyo, ¿sí? En esta ecuación, ¿sí? El X por un 6. Entonces sería 6 por 12, 12 por 6 queda 72, ¿cierto? Y 72 más la porción fija, que son estos 213,3, me da 285,33. ¿Sí? Ese sería, ¿sí? El valor estimado, o sea, el Y, para el año número 6. ¿Cierto? Ahí lo tenemos. Si el X fuera 6, ¿sí? El Y me da 285,33. Si fuera 7, si sustituyo en esta ecuación que tengo acá la X por 7, pues me va a dar 297,33. ¿Siguen cómo es de sencillo? Bueno. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, pero esto es bastante largo. Ese yo se los dejo para que lo lean después. Conclusiones. Los pronósticos financieros permiten prever la situación financiera, ingresos y egresos de la organización, teniendo en cuenta factores internos y externos importantes como el análisis histórico de las finanzas de la empresa. En las proyecciones financieras deben considerarse los siguientes elementos: estacionalidad, saldos comerciales, comportamiento del mercado en un periodo de tiempo, gastos, transacciones y operaciones diarias, flujos de efectivo, capacidad de producción e histórico de ventas. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo estas otras conclusiones? Vanessa, por favor. Claro que sí, profe. Las conclusiones. El análisis financiero es el estudio e interpretación de la información contable de una empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su desenvolvimiento futuro. Los indicadores financieros o ratios sirven para mostrar las relaciones que existen entre las diferentes cuentas de los estados financieros,
y para analizar su liquidez, solvencia y rentabilidad y eficacia operativa. Al cumplirse la primera norma, los recursos permanentes deben cubrir los activos no corrientes, la empresa gozará de estabilidad financiera. Al cumplirse la segunda norma, recursos permanentes alcanzan a cubrir todo el activo fijo, las existencias y parte del realizable. La empresa no correría el riesgo de interrupción, el proceso productivo, La empresa no correría el riesgo de interrumpir el proceso productivo, ya que tendría existencias suficientes para cubrir las demandas de sus clientes, esto de seguridad. Al cumplirse la tercera norma, pasivo corriente es igual al realizable más disponible, efectivo y cuentas corrientes, se evitará financiándose a largo plazo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, listo. Ahorita entonces les comparto el archivito que les había dicho. Permítanme. Ok, esperen, les comparto el enlace. Y miramos pues los datos. Está sin desarrollar. Ah, pero eso es análisis de tornado. Vamos a ver el de... Pero no tiene el tornado. Excelente. Ah, pero ya está desarrollado. Bueno, voy a colocarlo acá entonces. Listo, entonces les comparto aquí en el chat el enlace para que por favor descarguen este archivo Excel de la empresa Confecciones Pretty Woman. Por favor denle clic para compartir pantalla. Aquí está. Bueno. Aquí tenemos la empresa. Confecciones Pretty Woman. Balance general. Cifras en millones. Balance.
¿cierto? Tenemos valores para el año 1, el año 2 y el año 3. Vemos que está, pues, equilibrado, ¿sí? Está cuadrado. Total de activos es igual al total de pasivos más patrimonio, ¿sí? Tenemos el estado de resultados, ¿sí? Tenemos allí los valores de utilidad neta. Tenemos una información adicional, que es la que vemos aquí. Es el costo de la mercancía vencida más el inventario final menos el inventario inicial me dan las compras. ¿Sí? También tenemos otra información adicional, que son los activos al principio del año 1, ¿sí? El patrimonio al principio del año 1, cuentas por cobrar al principio del año 1, proveedores al principio del año 1 e impuestos por pagar al principio del año 1. Tenemos también los valores de gasto de depreciación de los activos fijos tangibles, gastos de amortización de esos activos fijos intangibles, ¿sí? Y la reposición de activos fijos. Entonces, bueno, más abajito tenemos, bueno, aquí está el cálculo del KTNO, ¿sí? KTNO es capital de trabajo neto operativo, ¿sí? Pero si ustedes ven estas tres cuentas, ¿a qué también corresponde? Estas tres cuentas también, ¿qué me dan? De hecho, este capital de trabajo neto operativo también corresponde a qué? A las necesidades operativas de fondos, ¿no? Bueno. Estados de costo de los productos vendidos, ¿sí? Aquí entonces, como es una empresa manufacturera, entonces ahí observamos, por ejemplo, el inventario inicial de materia prima, las compras de materia prima, el inventario final de materia prima, y pues al sumar estos tres valores, ¿sí? Pues nos arroja el costo de la materia prima para cada uno de los años. Tenemos también una mano de obra directa, un costo indirecto de fabricación. Eso pues me va a arrojar el costo de producción, ¿sí? Para los 3 años, un inventario inicial de producto en proceso, un inventario final de producto en proceso y su correspondiente costo de producto terminado, simplemente sumando pues estas tres filas. Y a ese costo de producto terminado, ¿sí? Le sumo el inventario inicial del producto terminado, le resto el inventario final del producto terminado y me da el costo de los productos vendidos, ¿sí? Que es el mismo valor que teníamos anteriormente. Ahora, yo lo que les pido es que calculen los siguientes indicadores financieros, que son la rotación de cuentas por cobrar, ¿sí? Y los días de cuentas por cobrar. ¿Sí? El objetivo son 6, ¿sí? 6, ¿sí? 60 días, ¿sí? O sea, si 360 lo dividimos entre 60, ¿sí? Nos da 60 días, ¿cierto? Ese es el objetivo. Entonces, por favor, ustedes calculen la rotación de cuentas por cobrar, la rotación de materias primas y los días de materias primas, la rotación de productos en proceso y sus días correspondientes a productos en proceso, rotación de productos terminados y correspondientes días de productos terminados, y el ciclo operativo. Recuerden, el ciclo operativo es simplemente la suma, ¿sí? Tomamos el de los días. Días de cuentas por cobrar, ¿sí? Más días de, cojamos solamente el de productos terminados, ¿sí? Y esa sumatoria de esos 2 días de cuentas por cobrar y de días de productos terminados, pues me da el ciclo operativo. Ahora, si hace ciclo operativo, bueno, después calculamos la rotación de proveedores, ¿sí? Esto es el primero me va a dar, la rotación me da en número de veces, ¿no? Esto me da en número de veces, lo que no está en amarillo me da en número de veces, ¿sí? Y lo que está ya con color, bueno, en este caso, ya cuando es de proveedores, pues está en color, color que eso es como un color beige, ¿cierto? O un color, color piel. ¿No? Entonces calculamos los días de proveedores y si a ese ciclo operativo yo le resto, ¿sí? Los días de proveedores, pues me va a dar el ciclo, el efectivo. O sea, los días, la cantidad de días correspondiente en efectivo o medio en efectivo que requiere la empresa para poder
cubrir su operación. Eso por favor ustedes necesito que me lo calculen. Aquí hay información sobre los activos de operación iniciales, los proveedores de bienes y servicios, que eso nos da pues que los activos netos de operación, ¿sí? A la utilidad operativa menos los impuestos aplicados, me da la utilidad operativa después de impuestos, que conocemos como UODI, ¿sí? Y la relación entre esa UODI, utilidad operativa después de impuestos, y los activos netos de operación, me da la rentabilidad del activo o ROA, ¿sí? RODI también. Entonces, por favor, que me calculen o que coloquen aquí el valor de la utilidad neta, que lo toman allá arriba del estado de resultados, el patrimonio al comienzo o al principio del periodo, que ese valor ya lo dijimos que estaba por acá, ¿sí? Patrimonio al principio del periodo año 1, y con ello calculan la rentabilidad del patrimonio, calculan también el índice de endeudamiento total, el capital neto de trabajo o fondo de maniobra, ¿sí? El capital de trabajo neto operativo o necesidades operativas de fondos, ¿sí? El cálculo de EBITDA, simplemente pues, hacer esta operación porque ya están aquí los valores, y hacer la operación del NOPAT o UODI. ¿Listo? ¿Pueden por favor hacerlo en este momento? Bueno, yo sé que ya hemos acabado, entonces les pido el favor de que lo hagan con calma, ¿sí? Y cuando lo tengan listo me lo envían, ¿sí? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues me lo hacen saber. ¿Les parece? Sí, todas pudieron descargar el archivo, ¿no? Sí, sí, señor. Ok. Y bueno, es bastante sencillo, pero si quieren en la próxima sesión echamos un repasito, ¿sí? Pero por favor hagan entonces ese cálculo. Algunos de ustedes me dijeron que querían manejar números y que querían aplicar lo que habían visto, entonces por favor apliquen sus conocimientos en esto, ¿sí? ¿Estos? Vale, profe. Bueno, excelente. Entonces, ¿me confirman si ya todos registraron su asistencia? ¿Quién señor. falta? ¿Sí? ¿Quiénes Sí, faltan? señor. No, Yo falta falto. profe. Ok, falta Edison, falta Jessica, falta Lorena, falta Paola, Lady Paola. Solamente veo registrados a Vanessa. No, pero Lady Paola ya está, qué pena. Lady Paola y Vanessa, pero faltan entonces Lorena, Edison, Liliana y Jessica. Profesor, es que yo entré un poquito tarde, como 20 minutos, no veo listado en el chat para anotarme. ¿Usted llegó después? Sí, señor. Ok. Tiene acceso en este momento al link, digamos, al chat, perdón. Sí, ¿Sí? señor. Ok. Les voy a compartirlo nuevamente. Listo, lo volví a compartir para que por favor le clic y registre su asistencia. Gracias, profesor. Ok, con mucho gusto. Recuerden que toda esta información ustedes lo encuentran dentro de Microsoft Teams. Bueno, venga y les comparto la pantalla, porque veo que ustedes como que no utilizan el Teams. Miren lo siguiente. Yo creo un grupo, un equipo, que es el del curso de gerencia financiera, que es este que yo tengo acá. Y miren todos los mensajes que yo les he dejado. Miren, yo les he dejado todos estos mensajes. Necesito por favor que ustedes entren aquí. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues que lo hagan, ¿sí? Cuando ustedes entran al Teams, siempre van a encontrar aquí a mano izquierda este poco de campos, ¿sí?
que dice UNAD, actividad, chat, tareas, equipos. Cuando le dan clic a equipos, ya le yo clic, van a encontrar, no todos los míos, pero sí van a encontrar el que dice gerencia financiera. 16.1.2023, le dan clic, tan pronto entran, ingresan al canal general o al chat general. Y ahí van a observar toda esta información que yo he puesto a disposición de ustedes de comienzos del periodo. Pero pues veo que ustedes no lo ven. Algunas personas sí, hay algunos que sí me han respondido. Yo a ese grupo no he ingresado. Pues entonces, por favor, para que ingrese. ¿Quién respondió por acá? Sí, Andrea Natalia Ramírez. Que sí entró una vez. Bueno, pero la gran mayoría no ha entrado. Y ustedes me pueden hacer aquí preguntas. Le dan clic en nueva conversación y me hacen una pregunta. Porque tan pronto yo entre, que yo entro todos los días, me va a salir aquí un numerito 1, si es que hubo alguien que me hizo una pregunta en este canal general o chat general de cada uno de los cursos, y pues yo le respondo. Además, la información que yo les comparto a través ahí del campus virtual también está acá. Aquí pueden acceder también a través digamos, a las sesiones de Aprendiendo con mi Tutor, o webconferencias, o CIPAS. ¿Sí? Y recuerden asistir a este evento, ¿no? Muy importante. Conferencia Escritura Científica Formato IMRID, ¿sí? Que nos va a explicar el doctor Cristian Orlando Ávila. ¿Ok? Él va a ser amigo suyos. Él va a ser amigo de ustedes. ¿Saben por qué? Porque él es el líder del curso de método de investigación de la maestría en gestión financiera. ¿Sí? Entonces, para que se hagan bien amigo de él, que lo aprovechen. ¿Listo? Bueno, no sería más. No sería más. Que pasen entonces todas y todos una feliz noche. Y yo creo que nos vemos en unas 2 semanas. ¿Ok? Listo, profe, muchas gracias. Gracias, Bueno, profe. con mucho gusto. Claro que sí. Ok, con mucho gusto.